Hola, hola a todos. No es necesario que prendan ni la cámara ni el audio en este momento. Yo voy a prender la cámara y les voy a explicar más o menos cómo es la metodología de los talleres y me voy a presentar para que me puedan conocer. Bueno, hola, mi nombre es Catarina y yo soy titulada en Agricultura de INACAP. Aparte de eso, yo tengo mis distintas certificaciones incluyendo apicultura, nutrientes, forraje, de ese tipo. Por si es que se lo preguntan, yo la clase ya la estoy grabando desde este momento y las clases están diseñadas para que cualquier persona pueda aprender desde la ignorancia total, por decirlo así. ¿Ya? En la clase de entomología específicamente agregué algunas cosas nuevas que antes no enseñaba, pero para que sepan más o menos qué vamos a ver, les voy a hablar sobre el estudio de la entomología, que es el estudio de los insectos, cómo se desarrolló a partir de Darwin, y también les voy a hablar sobre algunos grupos de insectos que son los más característicos. Cabe señalar de que no hablo la totalidad de estos insectos porque en realidad son muchos, ¿ya? Yo nombro unas 5 o 6 familias, pero en realidad hay más de 15, entonces para que se hagan una idea. Les aviso con anticipación igual de que yo no hablo sobre arañas, yo no hablo sobre ningún tipo de arácnido, porque como lo dice el nombre, son arácnidos y las arañas no son insectos, ¿ya? Por si acaso. Eh, Tienen morfología, ciclo y todo muy diferente, ¿ya? Así que eso, les quería avisar. La presentación ya está subida al Power antiguo y este Power que es un poco más nuevo. Y eso, mucho gusto y gracias a todos por estar. Espero que aprendan un poquito con lo que les voy a enseñar. Y los invito a todos a ver el proyecto AgroKids, que ya estoy muy contenta porque hoy día tomamos un paso súper importante, que es para que el Ministerio de Educación lo relacione conmigo, así que estoy súper contenta. Muchas gracias a todos por participar y voy a empezar a compartir la pantalla. Ya, aquí estamos compartiendo. Ya. Para quien ha tomado clases conmigo antes, sabrá que yo siempre parto hablando sobre la historia. Sí, a mí me encanta la historia. Yo quería estudiar profesora de historia y no lo hice porque mi abuela me dijo que no lo hiciera. Y creo que fue una buena decisión, la verdad. El párvulo, o sea, la docencia acá en Chile es súper mal pagada y también es poco accesible, por eso son tan bajo costo los talleres que yo realizo, por si es que se les preguntan. Por otro lado, no doy certificación porque eh, los únicos que pueden dar certificaciones acá en Chile son las OTEC, que son organismos especializados que están certificados a partir de, como puede ser el CEREMI o puede ser el CERVEL o cualquiera de estas instituciones que pasan por un proceso para poder, ¿cómo se llama? Para poder autentificar que ustedes sí van a aprender, ¿ya? Y eso tiene que ver con pruebas y todo esto. Por eso yo no lo hago, porque no les voy a poner a hacer pruebas. Así que eso. Bienvenidos, como ya les dije, yo soy titulada de INACAP, estoy certificada en diferentes áreas, apicultura, hidroponía, nutrientes, hongos, forraje, y también soy contraparte SAC autorizada hasta el año 2027. Si es que se lo preguntan, los contrapartes son eh, cuando hablamos de temas de importación o exportación de productos, siempre hay una persona que es la que tiene que o aceptar que el producto salga o aceptar que el producto entre al país, y eso es el trabajo de contraparte SAC, ¿ya? Así que yo de plagas me las sé todas, si es que le quieren tomar después el curso de plagas. Para empezar, me gusta mucho hablar sobre la historia de la entomología. La entomología, como ya les había comentado, es una disciplina científica que es
muy fascinante, pero acá en Chile por lo menos es un ámbito que no está muy desarrollado. Para poder ser entomólogo acá en Chile, tú tienes que tener una especialización de por medio. No es llegar y estudiar entomología, por si es que se lo preguntan, no es tan sencillo. Eh, por ejemplo, yo sé de insectos porque yo soy agrícola. En la agronomía nos enseñan, más que a cuidar a los insectos, nos enseñan a erradicar a los insectos. Entonces, igual fue un poco complicado pasar desde el pensamiento de erradicar una plaga a poder enseñar el lado bonito del insecto, ya que eso, por lo menos en mi carrera, no nos enseñaron nada de eso. Por otro lado, está el estudio y las carreras de biología. En las carreras de biología sí hay lo que son los ramos de entomología y deben haber magíster y especialización, si es que a alguno le interesa. Como ya les decía, se centra en el estudio del insecto, que es un grupo que es muy diverso, muy abundante y que desempeña los roles que son fundamentales para el ecosistema acá, chileno y del mundo entero, ¿ya? Los insectos, hay dos tipos de insectos en específico. Yo solamente voy a hablar de los insectos que son terrestres, ya terrestres, aéreos, que vuelan y todo el tema, pero yo no hablo sobre insectos acuáticos, ¿ok? Si es que se los preguntaba, los crustáceos son un tipo de insectos, son los artrópodos del mar al final, pero nosotros no consumimos las cucarachas de la tierra, pero sí consumimos las cucarachas del mar. Así que para que se hagan como una pequeña idea. La entomología, como el estudio, los primeros libros que hablan sobre la entomología son libros griegos, ¿ya? De Roma, que que era un estudio de los insectos, pero muy por encima, ¿ya? No era algo como tan específico de sepamos qué parte del insecto, cómo se llama cada pelo de la pata del insecto y cómo se divide el tarso, el metatarso, todo, ¿ya? Es como mucho más simple. En el siglo XVIII, Carl Linnaeus contribuyó con la clasificación de los insectos y en el siglo XIX los pioneros que sean Jean-Henri Fabre, que es este caballero de acá, y Charles Darwin hicieron la clasificación eh, no completa, pero sí muy amplia de lo que serían tanto las plantas como los insectos. Cabe señalar también de que Darwin fue una de las primeras personas en hacer la clasificación de la mayoría de los insectos y las plantas que nosotros conocemos hoy en día. De hecho, esta persona solía pensar de que eh, los insectos solía pensar que, que las plantas y los hongos solían ser lo mismo y a base de los estudios que van evolucionando se puede dar cuenta uno de que en realidad no. Eh, es importante que sepan que en la ciencia y en la biología y en todo lo que tiene que ver con ciencia siempre va a haber un adelanto tecnológico sobre lo que es realmente el descubrir cosas nuevas. Siempre se están descubriendo cosas nuevas, siempre se puede seguir clasificando lo que es cualquier cosa viva al final, por si acaso, como es el caso de algunos hongos. Por ejemplo, los hongos antes se clasificaban en distintos tipos, como es el basidiomicota, el ascomicota, el zigomicota, el citidomicota, y hace poco, hace un par de años, descubrieron de que en realidad una de las clasificaciones no eran hongos, sino eran protozoos. Entonces, las investigaciones uno siempre tiene que tratar de estar actualizado, ¿ya? Por lo menos en este mundo que es mundo biólogo, etc. La morfología de los insectos es bastante simple, ¿ya? Unos insectos, para que un insecto sea clasificado como insecto, tiene que cumplir unas características súper básicas, que es cómo se divide el cuerpo del insecto. Déjame ver si es que entro. Ya, los insectos se dividen en tres partes principales, que son, uno, la cabeza. En la cabeza de los insectos es donde están primero las antenas, que a través de las antenas los insectos son capaces de comunicarse, de sentir lo que son las hormonas, de tener los sentidos, ¿ok? Sentidos como cuáles, como el tacto, algunos pueden sentir hasta olores a través de lo que son las antenas.
¿ya? Entonces, los sentidos de los insectos están ubicados directamente en las antenas que están ubicadas en la cabeza. También en la cabeza de los insectos está lo que se conoce como los ojos, y estos pueden ser tanto compuestos como simples, ¿ya? Dependiendo del insecto. Acá les voy a mostrar las tres clasificaciones principales, que recuerden que hay más, ya siempre hay más, no piensen que solamente es esto, es mucho más amplio que esto, y es un poco complicado. La verdad, hay nombres que son bastante rebuscados, y para que se den como una cuenta, un poquito se den cuenta. Aquí, en simples rasgos, yo lo que veo es unas antenas, una cabeza hipógnata que va hacia el aparato bucal, que es esto que está acá abajo, mira hacia abajo, ya, eso es lo importante, por eso es una cabeza hipógnata, que mira hacia abajo. ¿Qué insecto es este? Es un saltamonte, un grillo, que son de la misma familia. Y acá también puedo darme cuenta de que tiene un ojo simple. Es así simple. Pero, como se pueden dar cuenta aquí, dependiendo de cada una de las partes, podemos encontrar muchas más divisiones. De hecho, es mucho más complejo que eso, porque al momento de nosotros tener esta antena gigante, cada una de estas secciones de la antena tiene un nombre en específico y diferente al anterior, ¿ya? Muchas veces cumplen las mismas funciones, pero tienen un nombre diferente. A mí, en la agricultura, en la carrera, a mí me hicieron aprenderme cada uno de los nombres de esos. Cabe señalar que yo hice ese ramo 2, 3 veces, no, 2 veces, la verdad, 3 mucho, 2 veces lo hice, y fue bastante complicado, fue porque mi profe era entomólogo, y era bastante complicado porque, a pesar de que a nosotros nos enseñaban simplemente asesinar al insecto y matarlo a él y a todo el conjunto de insectos que haya, eh, aún así nos hacía aprendernos lo que eran las articulaciones, los distintos tipos de partes que tenía el insecto. Otra de las cabezas que podemos notar acá es como la cabeza prognata, que tiene el aparato bucal mirando hacia adelante, y este es más común en grupos de insectos que son depredadores. Otra de las cabezas que podemos encontrar es la opistógnata, que es un aparato bucal que se encuentra totalmente mirando hacia atrás. Si se pueden dar cuenta, este es el aparato bucal, y este aparato está mirando hacia atrás, prácticamente está dirigido hacia el tórax del insecto. Las mandíbulas que tienen los insectos nos dicen mucho, ¿ya? Una de las partes de este curso en específico es que ustedes puedan identificar, a partir de las partes móviles que yo les estoy enseñando, qué come el insecto y cómo se comporta a simple vista, ¿ya? Por ejemplo, si un insecto tiene una mandíbula que es masticadora, como se puede ver en esta parte de acá, este insecto está hecho está adaptado para poder triturar los alimentos que son sólidos, y se encuentran en insectos tanto que son herbívoros como algunos tipos de insectos depredadores, ¿ya? Es como, están hechos para cortar, para masticar. Luego están las mandíbulas, que son cortadoras, que están hechas para poder romper y cortar los tejidos de las presas, como cuáles puede ser como las hormigas, que directamente las hormigas son mandíbulas cortadoras, pero las hormigas no son como tal consumidoras de carne, sino lo que ellas hacen es cortar hojas y mover las hojas con fumagina de un lado a otro para poder cultivar hongos. De hecho, es bastante interesante el tema de las hormigas, por si les interesa. Eh, Existen más tipos de mandíbulas, como podrán imaginarse. Están las mandíbulas que son chupadoras, que es muy común en los temas de los insectos, que son como las mosquitos, y las mariposas en realidad es como mandíbula que chupa, sí, succiona, pero la mariposa no tiene un aparato bucal chupador, sino tiene un eh, espiráculo, si no me equivoco. Se los voy a mostrar un poquito más adelante cuando les hable sobre las mariposas. También están las mandíbulas que son picadoras chupadoras, que se encuentran normalmente en plagas, ya como cuáles, como las chinches, algunos tipos de pulgones.
Los ojos de los insectos se clasifican en varios tipos, pero a grandes rasgos solamente voy a nombrar dos, que son, uno, los ojos compuestos, donde están formados por miles de unidades visuales llamados omatidios o ocelos, ¿ya? Cada uno de estos puntitos es un ojo y el conjunto de estos es un ojo compuesto. Cuáles son los insectos que tienen estos ojos compuestos depende de qué tipo de abeja. Hay algunas abejas que sí lo tienen, algunos tipos de vivírolas, las moscas los tienen. Y por otro lado están los ojos simples, que son estructuras que se detectan la luz, la oscuridad, pero no forman imágenes que son muy detalladas y suelen estar involucradas en la detección de los cambios de luz y la regulación. Muchos insectos voladores, como los escarabajos y más tipos de abejas, los tienen de esta manera. Son como lisos, por decirlo así. Acá tenemos muchos, acá tenemos uno. Por eso es más simple con forma compleja. Como ya les había dicho en un principio, las antenas de los insectos están hechas para eh, las antenas están diseñadas para poder receptar tanto los olores como los sentidos de los insectos en general. Y más que nada es eso, o sea, acá se las muestro para que puedan verlas, pero no se las voy a pasar como uno por uno porque en realidad todas conforman lo mismo, pero quería mostrarles que hay muchas diferencias entre unas y otras. Están las antenas que son filiformes, las plumosas, que estas son muy comunes, los que son las polillas, acá están las cerradas, las clavadas, y pasamos al tema del abdomen. Acá es importante que sepan que me equivoqué de orden, porque antes del abdomen está el tórax y ya les voy a explicar por qué. Pero ya que estamos acá, en vez de rebuscar la diapositiva, simplemente se los voy a comentar. Como ya les dije, se divide en tres partes principales. Está la cabeza del insecto, está el tórax, donde están las partes móviles del insecto, y está el abdomen. El abdomen es la parte más importante del insecto después de la cabeza. ¿Por qué? Porque en el abdomen de los insectos está todo. Está el sistema reproductor, está el sistema circulatorio, está el sistema respiratorio, está el digestivo también, están todos los sistemas que ustedes se imaginen que un insecto necesita para poder desarrollarse, está en el abdomen. ¿En qué forma? En una forma gelatinosa, que en realidad es muy, muy difícil distinguir. No es que los insectos tengan lo que nosotros conocemos como pulmones, ¿ya? Los insectos no tienen pulmones como tal, de hecho lo que tienen son tráqueas, que es muy parecido a lo que son los peces. Un poco más adelante también se los voy a mostrar. Hay distintos tipos de abdomen, ¿ya? Pero el concepto es el mismo, siempre es importante porque ahí está todo. Si ustedes aplastan el abdomen de un insecto, simplemente el insecto va a morir porque ahí está todo, simplemente, ¿ya? Es como, por ejemplo, lo que pasa en el caso de las abejas, que al momento de picar la abeja muere. ¿Por qué? Porque está conectado, el aguijón de la abeja está conectado a lo que es... donde no tenía que meterse. Ya, perdí el... se me fue totalmente. Le estaba hablando de la abeja, ya. Las abejas cuando pican se mueren. ¿Por qué? Porque el aguijón es el mecanismo de defensa de la abeja, se, está pegado a lo que es el sistema digestivo y al sistema reproductor de la abeja. Entonces la abeja muere en dos circunstancias precisas. Cuando el zángano se aparea de la reina, se muere. Simplemente, ¿por qué? Porque se le desprendió todo lo que lleva adentro. Y eso también pasa en estos insectos. O sea, no tan así de que se les salga porque no tienen aguijón estos insectos, pero el abdomen tiene todo lo necesario para que el insecto esté bien. Sistema reproductor, digestivo, circulatorio, todo. Por otro lado, está el tórax del insecto. En el tórax del insecto es súper importante porque ahí están las partes móviles, ¿ya? Una de las características principales de los insectos es que los insectos siempre tienen tres pares de patas
3 pares de patas, no 2 pares de patas. Los insectos no tienen 4 patas, siempre tienen 6 patas, ¿ya? Y tienen 2 pares de alas. Pueden ser ausentes, presentes, funcionales, no funcionales, pero siempre tienen que cumplir este patrón: 3 pares de patas con 2 pares de alas. Si no tienen 2 pares de alas y 2 pares de patas, simplemente no es un insecto, puede ser un arácnido o puede ser un nematodo, puede ser cualquier tipo de otro insecto, o sea, no insecto, no cabe en la clasificación, pero es otra cosa, ¿ya? Si tiene 3 pares de patas y tiene 2 pares de alas, que muchas veces puede que sea o no puedan ser reconocibles dependiendo del tipo de insecto, eh, es un insecto. Si tiene más patas, es un arácnido, ¿ya? Simple. Dependiendo de la pata que nosotros vemos en los insectos, somos capaces de reconocer distintas funciones que tiene la pata, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros vemos las patas así, este funcionamiento de esta pata está hecha para saltar. ¿Qué insectos tienen estas patas? Súper simple: los saltamontes, las pulgas, los grillos, los tienen. Están hechas para saltar. Si nosotros vemos un insecto que tiene esta curvatura en las patas, es simple: este insecto está hecho para saltar. Acá, por otro lado, tenemos lo que son las patas corredoras. Estas patas son las más simples del mundo de los insectos, porque prácticamente todos los insectos tienen de 1 a 2 tipos de estas patas. Es lo más común. Es lo más común porque así los insectos se desplazan, ¿ya? Lo que suele cambiar es el primer par de patas o el último par de patas. Existen también lo que son las patas agarradoras, que están hechas, adaptadas para poder sujetar los distintos tipos de objetos y sujetar las presas. Eh, Normalmente estas patas tienen lo que se ve como espinas, y eso es literalmente para agarrar al insecto, causarle algún tipo de daño para que no se mueva, y muchas veces esto viene combinado con lo que sería un aparato bucal mastador para que el insecto, en este caso la mantis religiosa, se consuma al otro insecto. Así de simple. Como ya les dije, existen 2 tipos de alas, o sea, existen más tipos de alas. Están las alas que son ausentes, las presentes, todo el tema, pero las alas presentes que nosotros vamos a hablar ahora son exactamente 2. Primero están las alas membranosas. Cuando nosotros vemos alas como la de las abejas, como la de las moscas, la de las mariposas no hay, no, me equivoqué. Nunca lo he arreglado, la verdad, lo he visto siempre, nunca lo he arreglado, perdón. Eh, ¿Alguien puede agregarlo, por favor? Que yo no puedo hacerlo. Eh, ya, las alas membranosas son alas transparentes, ¿ok? Estas alas transparentes están hechas para poder volar, ¿ok? Y se preguntarán, ¿hay alas que están hechas para no poder volar? Claramente hay alas que no están hechas para eso y están hechas para proteger lo que son las alas membranosas. ¿Cuáles son estas alas? Son alas endurecidas llamadas alas elitros, ¿ya? Estas alas son características porque están endurecidas y forman una cubierta protectora sobre el otro ala. ¿Cuáles son estos insectos? Los escarabajos, eh, los coleópteros. La mayoría de los coleópteros son estos son todos coleópteros. Y un poco más adelante les voy a enseñar la familia de los coleópteros. Pero estos insectos, como pueden ver acá, la mariquita, la chinita, tiene una ala endurecida, que es la de arriba, y una ala que sí le va a permitir la movilidad. Los insectos que tienen este tipo de alas son capaces de resistir lo que es la humedad y lo que son las lluvias. ¿Por qué? Porque las alas están endurecidas y también están lignificadas, lo que significa que son impermeables. Pero en el caso de las moscas y de las abejas, estos insectos no son capaces de salir cuando está lloviendo, porque si es que llueve, las alas se mojan, y si las alas se mojan, el insecto pierde la movilidad de volar y muere. Es así de simple. Ya, como ya les expliqué, en el abdomen del insecto se encuentra todo, pero para que puedan ver más o menos cómo se desarrolla esto, acá están los sistemas del insecto. El primer sistema que vamos a ver, o sea, que les voy a presentar, es el sistema digestivo,
que es un sistema que está hecho para procesar los alimentos consumidos por el insecto. Incluye la boca, el esófago, estómago, intestinos, órganos asociados con las glándulas salivales y las secas. Si se pueden dar cuenta, acá es como bastante fácil, como se puede ver, pero a grandes rasgos es esto, es exactamente esto. Los insectos por dentro se ven de esta manera y es bastante complicado identificar qué líquido corresponde a qué parte del insecto. Otro de los sistemas que tienen los insectos es el sistema respiratorio. Obviamente es el que permite la entrada del oxígeno y la eliminación del dióxido de carbono si los insectos respiran oxígeno. Muchas personas pensarán que no. Y incluyen una red de tubos ramificados llamados tráqueas y espiráculos, que son aberturas que los insectos tienen en el abdomen para poder respirar, igual que lo hacen los peces, ¿ya? Por si acaso. ¿Cuál es el proceso de esto? Es que el oxígeno entra a través de los espiráculos y se distribuye en las células del cuerpo a través de las tráqueas. Y eso es lo que es la respiración del insecto. No es como nosotros que tenemos un órgano que se infla y que se contrae al momento de la respiración. Los insectos meten el oxígeno directamente a sus células. Otro de los sistemas también es el sistema circulatorio, que obviamente es el que transporta los nutrientes, hormonas, oxígeno, dióxido de carbono por todo el cuerpo del insecto. No todos los insectos tienen un sistema circulatorio que sea cerrado. Algunos tienen lo que son sistemas que son abiertos, ya con hemolinfa. ¿Qué quiere decir? Que es como pegajoso, todo está distribuido por todos lados y en realidad como que no son venas, literalmente está todo disperso dentro del insecto. Bueno, acá, como dice acá, los insectos con sistema circulatorio que es abierto, la hemolinfa baña directamente lo que son los tejidos del insecto, entonces está en suspenso prácticamente, no es que haya una vena y aquí está otro órgano, es una mezcla de cosas que está dentro del abdomen. El sistema nervioso también es importante porque controla, uno, las funciones corporales y coordina los estímulos del cuerpo. Es súper importante en el mundo agrícola, por lo menos, saber el tema de los sistemas del cuerpo de los insectos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos eh, qué sistema queremos afectar en el cuerpo del insecto, somos capaces de conseguir lo que son los plaguicidas, que son que afectan directamente ese sistema de disculpa. Como cuáles, por ejemplo, hay cuando nosotros vamos y compramos un plaguicida ya para, por ejemplo, atacar lo que es la mosquita blanca o el chanchito blanco, y este plaguicida dice que afecta al sistema nervioso central del insecto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un veneno, hacia grandes rasgos, que le entra al insecto y lo que va a hacer es atacar el sistema nervioso, haciendo que el insecto no sea capaz de moverse y muchas veces hace de que el insecto deje sus funciones de metabolismo simple como la respiración. Entonces el insecto muere sofocado prácticamente. Cada una de esos sistemas es súper importante porque también existen los controles fúngicos, o sea, de plaguicidas de insectos que atacan directamente lo que es la reproducción del insecto, ¿ya? Por ejemplo, como acá está. Cuando un plaguicida ataca directamente lo que es el sistema reproductor del insecto, el insecto no muere. Lo que muere es la reproducción sexual que va a tener el insecto a futuro. Eso quiere decir de que lo vuelve infértil. Entonces, no se mata el insecto en el momento, pero sí la posibilidad de que este insecto tenga hijos, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante saber cada uno de los sistemas que los insectos tienen, porque a nosotros por lo menos los atacamos de esa manera, dependiendo del sistema. Cada uno de los plaguicidas tiene un ataque directo a uno de estos sistemas. Les quiero. El sistema reproductor es súper simple, tiene los órganos sexuales interno y externo. Muchos insectos son femeninos y masculinos, ¿ya? Pero existen los insectos que son solamente masculinos, solamente femeninos.
es bastante, ¿cómo decirlo? No es tan fácil, no es imposible, pero no es tan sencillo empezar a reconocer las partes como si es que ustedes quieren reconocer, pónganse ustedes el pene de la madre de la culebra, va a ser un poco complicado, porque son cosas que en realidad no se ven a simple vista, son muy reducidas y hay que verlo, simplemente, por si acaso, por si es que les interesa. Los insectos en general son capaces de adaptarse a una cantidad de climas que ustedes no se imaginan. Insectos hay en todas partes del mundo, es así de simple. Hay en la Antártida, hay en el desierto de Atacama, hay en todos lados. ¿Cuáles son estos insectos de climas extremos? Acá les nombro algunos para, más que nada, por si es que les da curiosidad a ustedes investigarlos después, sepan que sí existen. Los insectos son capaces de, ¿cómo se llama?, resistir cosas extremas, temperaturas extremas. Se dice que las cucarachas son capaces de resistir incluso ataques nucleares, para que se hagan una idea de lo resistente que son los insectos. En un tiempo más, de hecho, nosotros vamos a terminar consumiéndolos, porque las proteínas y las propiedades que tienen estos insectos están muy desvalorizados por nosotros. Bueno, algunos de estos insectos es el escarabajo de las nieves, como lo dice, vive en las nieves, donde en los Alpes, para que se hagan una idea. Y vive ahí y se desarrolla ahí, onda, pero también es importante que sepan, cuando un insecto es endémico de un lugar y nosotros lo sacamos de ese lugar, lo movemos y lo llevamos a otro lugar, es muy probable que este insecto no sobreviva a esas condiciones si es que no está adaptado a sobrevivir a esas condiciones, ¿ya? Me entiendo. ¿Qué pasa en el otro caso? Por ejemplo, el SAC es bastante riguroso con el tema de la entrada de plagas. De hecho, nosotros tenemos lo que se llaman las plagas secundarias y las plagas cuarentenarias, que nosotros no aceptamos plagas cuarentenarias en el país. ¿Por qué? Porque si nosotros aceptamos una plaga que es cuarentenaria y que es muy fácil de adaptarse en nuestro país, pero que nunca ha estado acá, esa plaga entra y deja la embarrada. Así de simple. Se va a comer todo y nosotros nos vamos a quedar sin alimento, ni para producir, ni para vender, ni menos para consumir. Es súper delicado el tema de los insectos. Otro es la mosca de la nieve, que está en las regiones polares, en el Polo Norte y en el Polo Sur, y el escarabajo del Ártico, donde está en Groenlandia. La comunicación que tienen los insectos son 5 principalmente, si es que no me equivoco, pero son bastante simples y todos los insectos son capaces de comunicarse de la misma manera, o sea, cada uno tiene su manera y la manera, de hecho, uno de los insectos más fascinantes para poder ver la comunicación que tienen entre sí son las abejas, ya que las abejas tienen comportamientos habituales, como se podría decir entre comillas, que las abejas tienen un lenguaje de señas que no cambia, no varía, siempre va haciendo lo mismo y significa lo mismo y las abejas les van enseñando unas a otras y así se van comunicando, ¿ya? Pero también existe lo que son la comunicación a través de las feromonas son hormonas que los insectos van liberando, son sustancias químicas que se transmiten y empiezan a compartir la información como estado del insecto, si está bien, si está en momento de apareamiento, si es que está alerta, si está en peligro, si es que necesita marcar territorio, si es que necesita defensa, en el caso de los peorros, que es un tipo de insecto, de esto lo nombro un poco más adelante, pero para que se hagan una idea, a partir de las feromonas le podemos decir, o sea, se pueden decir muchas cosas de un insecto a otro. Los sonidos de los insectos también significan algo. Los insectos no hacen ruido porque sí, porque dicen, ¿qué le voy a decir? Como que el perro dice, wow, no. Los insectos hacen los sonidos porque están haciendo algo. Puede ser lo mismo que los que hacen las cigarras, que es para poder atraer una pareja y para poder aparearse muchas veces. Entonces, feromonas, sonidos. El lenguaje visual, como ya se nos nombré, es a partir de algunos insectos muy específicos, como pueden ser las abejas, donde se usan las señales a partir de movimientos o bailes para poder comunicar ubicación de los lugares, algunos miembros, si es que necesitan ayuda. Es bastante
amplio el aspecto. Ahí cada uno tiene un significado. Esto ustedes lo pueden buscar en YouTube, cómo se comunica una abeja con otra, y es bastante brígido, por decirlo así, disculpen las palabras, bastante brígido cómo son capaces de comunicarse, y estas cosas nosotros las vamos descubriendo recién hoy. Estamos hablando de que, para que se hagan una idea, los cultivos se desarrollan hace más de 4.000 años. Hace 4.000 años, todos los cultivos, la cerveza, el vino, ya se estaba desarrollando, la apicultura ya se estaba desarrollando en lo que era el Egipto, y hoy en día, recién hace 100 años, desde el 1900, nos empezó a importar realmente todo lo que ya sabíamos, pero profundizarlo un poco más. Entonces, para que se hagan una idea, falta mucho por descubrir, falta mucho por seguir sabiendo. ¿Qué realmente, qué sabemos si en un tiempo más vamos a poder identificar las palabras que dicen las abejas entre sí? Hoy en día se pueden interpretar, el día de mañana quizás podamos identificar cada una de las cosas que dicen. También está la comunicación a través del tacto, que puede ser a través de tocándose directamente una abeja, o sea, algunas con otras, en este caso de, por ejemplo, las abejas, ¿cómo? ¿Con qué? Con las antenas. Las antenas son muy, muy sensibles, ¿ya? Las antenas son para la comunicación, son para decirse cosas, son para los sentidos. Está el sentido del tacto, está en las antenas, también el de los olores, el de las hormonas, el de la recepción, hay muchos sentidos, casi todos, si no me equivoco, están en las antenas. Y por último, otra de las maneras de comunicación de los insectos es a través de vibraciones. Los insectos pueden enviar señales a partir de las vibraciones, como las termitas. ¿Cómo será esto? Porque las termitas están dentro, pónganse ustedes, de un mismo árbol, y a partir de una rama hay termitas en el suelo y unas en la copa del árbol. Entonces, a través de las vibraciones, son capaces de comunicarse cosas a pesar de que haya una distancia entre uno y otro. La metamorfosis de los insectos, hay metamorfosis muy complejas, demasiado complejas. Son tan complejas que yo no se las voy a nombrar, la verdad. En total, creo que existen 5 o 6 metamorfosis. La metamorfosis es el ciclo de vida del insecto, cómo pasa de estar de huevo a ser un adulto, entre comillas, adulto funcional, por decirlo de una manera. Eh, pero las metamorfosis son dependiendo del tipo de insecto que son. Los gusanos y las babosas no tienen la misma metamorfosis que una mariposa, ¿ya? Para que se hagan una idea. Aquí yo les voy a hablar solamente 2 metamorfosis, pero para que se hagan una idea, un concepto, la metamorfosis es el proceso biológico fundamental en la vida de muchos insectos. Durante la primera experimentan cambios estructurales y funcionales importantes a lo largo del desarrollo. Por ejemplo, en el caso de las mariposas, eh, pasan de ser lo que es una larva a poder volar. Es bastante impresionante el cambio entre un individuo y otro. Eso es específicamente lo que es la metamorfosis completa o metamorfosis holometábola, ¿ya? Yo les voy a hablar sobre 2 metamorfosis, metamorfosis completa y metamorfosis incompleta. La metamorfosis completa, como lo dice el nombre, es una metamorfosis que tiene 4 fases, ¿ya? Estas 4 fases se repiten en todas las metamorfosis completas. Está el huevo, está la larva, luego está el estado de pupa y está el estado adulto. Como se podrán dar cuenta, hay 4 etapas. De estas 4 etapas en la metamorfosis, hay 2 etapas que son móviles y 2 etapas que son inmóviles. Esa es una característica principal de lo que es la metamorfosis, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de metamorfosis completa, estamos hablando primero fase huevo. La fase de huevo es cuando, obviamente, se pone el huevo y de ahí sale lo que es la larva. Esta es la primera etapa móvil y muchas veces es la más dañina, ¿ok?
Porque nosotros si tenemos mariposas en nuestro jardín, porque es muy típico, ya es muy típico de que a nuestra abuelita le gusten mucho las mariposas, pero a nuestra abuelita tampoco le gusta que las flores estén llenas de hoyo. Y esos hoyos, ¿qué la hace? La larva de la mariposa. ¿Por qué? Porque la larva de la mariposa come flores, come hojas para poder desarrollarse y poder pasar a lo que es el estado inmóvil de la pupa o crisálida, donde el insecto se forma, se transforma de ser una larva a ser un adulto dentro de este saco, que es inmóvil, ¿ya? Y es bastante impresionante porque el gusano come hojas, pero el adulto come néctar. Entonces, el desarrollo es totalmente diferente de lo que es una larva a lo que es el estado adulto. Y en la metamorfosis completa pasa eso, muchas veces pasa eso, de que la larva o el estado anterior y el estado posterior de lo que es la crisálida son totalmente diferentes, son tan diferentes que pueden ser diferentes, uno, en tamaño, en dos, en alimentos, en colores, en muchas cosas, realmente puede ser muy diferente. Por otro lado, que es como el opuesto a esto, está la metamorfosis hemimetabla, ¿ya? Algunos ejemplos, para no perder el hilo de lo que es la metamorfosis completa, muchos escarabajos la tienen, que son los coleópteros. Las avispas, las avescas, tienen esta fase y como podrán ver acá, huevo, larva, la larva crece un poco, sale la pupa y sale el adulto. El adulto totalmente diferente a lo que es la larva. Acá tenemos otra imagen. Para que se hagan una idea, de aquí a aquí es un día, de aquí a aquí por lo menos un mes. Y de aquí a acá, estos son horas, 2 horas como mucho, a lo máximo. Entonces, es como pusieron una cámara y así es como pueden descubrirlo. No es algo tan simple, no es algo tan rápido como pueden llegar a creer por ver una imagen así. Aquí tengo más ejemplos de metamorfosis completa. Es totalmente diferente. Por otro lado, como ya les dije, está lo que es la metamorfosis hemimetabla, que es hemi casi incompleta. ¿Qué quiere decir? Que tiene 3 fases, de las cuales 2 son móviles, una es inmóvil. La primera fase es la fase inmóvil de huevo, ya las 2 partes igual. Y luego sale lo que es la ninfa. ¿Y qué es una ninfa? Una ninfa es un adulto chico, ya es como un niño, se podría interpretar. En la metamorfosis incompleta se parece mucho más a lo que sería el desarrollo del ser humano, haciendo comparaciones ya absurdamente, pero a mí me gusta hacer las comparaciones porque así ustedes son capaces de entenderlo más fácil. Una ninfa aquí es el equivalente a una guagua, ¿ya? La guagua a partir cada año empieza a desarrollarse, empieza a crecer, pero siempre se parece, siempre es muy parecida. Entonces, cuando la guagua tiene 30 años, 50 años, 60 años, sigue teniendo los mismos rasgos de cuando nació, ¿ya? Es muy... Eh, como que es parecido, va cambiando en cosas muy puntuales, como pueden ver aquí, que es un huevo, este es un saltamonte directamente, sale el huevo, ninfa, ninfa sin alas, crece un poco más, le empiezan a salir las alas, le salen las alas, se le desarrolla el sistema reproductor y pasa a ser un adulto y es lo mismo, como que acá un bebé crece, acá tiene como ya, pónganse usted, un niño de 2 años, de 4 años, de 6 años, de 10 años, 12 años, 18 años, y así llegó a ser adulto, así es. En cambio, la metamorfosis completa es totalmente diferente. El individuo que llega al final no se parece en nada al individuo que salió del huevo, ¿ya? Y acá les nombro 3 ejemplos de metamorfosis. Yo, recuerden, solamente les nombré 2. Aquí les nombro 3, incluyendo las 2 que ya les nombré, pero acá están las 3. ¿Por qué? Porque así quiero, yo se los voy a decir,
para que se den cuenta en las pequeñas diferencias, pequeñitas diferencias, que hace que una metamorfosis sea totalmente diferente a la otra metamorfosis, ¿ya? ¿Cómo cuál? Primero está la metamorfosis ametábola, que es una metamorfosis donde no hay una metamorfosis real. Los insectos nacen como pequeñas versiones de los adultos, nacen ninfas prácticamente, y van creciendo, pasando por varias mudas, como cuáles, como algunas cochinillas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Como que es como las serpientes, como que se les va saliendo la piel y van creciendo un poco. Luego están estas dos que ya se las mostré, que es la hemimetábola y la onometábola. La hemimetábola es una metamorfosis incompleta donde nacen como ninfas y que se parecen a los adultos, pero sin alas, y a medida que crecen se les van desarrollando las alas. Luego está la holometábola, que es una metamorfosis completa, que pasa por las 4 etapas: huevo, larva, pupa, adulto, y es una transformación total del individuo. Entonces, como se dieron cuenta, acá hay una que en realidad no hay metamorfosis, prácticamente nace siendo un adulto el insecto. También existe lo que son las familias de los insectos. A grandes rasgos yo les voy a nombrar algunas de las familias. Por ejemplo, la primera que les voy a nombrar, que son las más comunes, es la familia Coleóptera. Los coleópteros son los insectos que primero tienen dos pares de alas que están endurecidas, que son las alas élitras, como ya se las comenté. Entonces, a base de todo lo que yo ya les he comentado, ustedes son capaces de, por ejemplo, ver un San Juan en la calle y decir, oh, bueno, este San Juan es un coleóptero. ¿Por qué? Porque tiene las alas endurecidas en la parte de arriba. Si se pueden dar cuenta aquí, tiene las patas que son móviles, que son para caminar, y tiene un aparato vocal que no se le ve, la verdad, por acá no podemos verlo, pero tiene un aparato vocal que es masticado. ¿Cuáles son algunos ejemplos de lo que son los coleópteros? Los escarabajos, las mariquitas, gatitas, hoy el insecto de la película de insectos, pero también es un coleóptero. Acá tenemos unas chinches que también son coleópteros. Disculpen, que mi perro me interrumpió. Ya. Esos son los coleópteros. Por otro lado, están los lepidópteros, ¿ya? Los lepidópteros son las mariposas, las polillas, las esfinges, son insectos que vuelan. Acá tenemos una mariposa, una polilla. Acá estas dos son esfinges directamente. A esto yo me refería cuando yo les comentaba de que las mariposas no tienen un aparato bucal muy común, de hecho es bastante específico. ¿Qué es esto? Que tiene acá la espiritrompa, si no me equivoco, se llama, y está adaptada para poder meterse en la parte más recóndita de la flor para poder absorber el néctar. Luego está la clasificación Hymenoptera, que son insectos con dos pares de alas que son membranosas y una pieza bucal masticadora, la madera chupadora. Como cuáles, como las abejas, las avispas y las hormigas. Esta clasificación en específico es un poquito más al aire, por decirlo así. Luego está la díptera, que son moscas, mosquitos tábano, insectos que en realidad son chupadores, picadores, chupadores, y la mayoría de estos insectos traen muchos problemas patógenos. ¿Por qué? Porque traen muchas enfermedades. Por ejemplo, acá tengo el dengue, esta es una mosca y este es un tábano. Otra de las familias que nombro aquí son los ortópteros,
Estos insectos son los saltamontes, los grillos y las langostas, que son familia, entre todos ellos son familia, están en distintas partes del mundo, pero siguen siendo de la misma familia y tienen las mismas características. Son exactamente iguales. Este es una langosta, este es un saltamonte. Si ven ese orificio pequeñito que tiene acá en el tórax, ese orificio es la tráquea del insecto y por ahí respira. También están los eminópteros, que son unos insectos, las chinches, los pulgones, las cigarras, que normalmente tienen, eh, son como, ¿cómo decirlo? Tienen como forma de uña. Yo les encuentro una forma de uña bastante específica. La mayoría, de hecho todos, si se dan cuenta, aquí tienen como esta forma, este también y este igual, tiene como una forma de uña. Aquí también, ¿se dan cuenta? Ya, y están mis favoritos, que son los odonatos, que son las libélulas o los caballitos del diablo, que estos insectos tienen dos pares de alas membranosas, que son grandes y son similares, y también tienen ojos que pueden ser compuestos o simples, dependiendo de cuál es. Ya, aquí les muestro, estos son libélulas y estos son caballitos del diablo. Si es que tienen así la curvatura hacia arriba, eso es un caballito del diablo, ¿ya? Acá en Chile existen distintos tipos de insectos que son muy, muy hermosos, pero también nosotros acá en Chile tenemos insectos que son horribles. De hecho, la presencia de los insectos, la mayor cantidad de insectos que hay en Chile son plagas, más que cualquier otro tipo de insecto. Pero acá yo les voy a nombrar insectos que sí hay en Chile y que son bastante apreciados, como el escarabajo joya chileno. Es un insecto que tiene un color metálico brillante, es bastante pequeño este insecto. No vayan a creer que ustedes van a ir caminando por la vida y va a brillar como si fuera del porte de una moneda. No, eso no va a pasar. Estos insectos son bien chiquitos, pueden medir máximo 0,5 centímetros, ¡uy! Y es mucho 0,5 centímetros, la verdad. Pero en otras áreas del mundo estos insectos van creciendo, van creciendo, van creciendo. En los escarabajos joya existen muchos tipos, en realidad. Aquí está, este es nuestro. Así se ve en nuestro directamente. También tenemos la mariposa de la pasión, que es muy reconocible acá en Chile, es de color naranja. Esta es una mariposa endémica acá. Chile endémico significa que es de acá. Oye, si te dicen endémico de México, es de ahí, es de ahí. No, no viene de otro lado. Es como nuestra gallina araucana, como nuestra abeja caupolicana, son nuestros. Nos debería hacer sentir orgullosos a todos, pero para que se hagan una idea. Es una de las mariposas que más llamativas de Chile y es muy conocida por su capacidad para volar grandes distancias. Acá la podemos ver, cuando cierra las alas se ve de esta manera y acá se está variando directamente la mariposa. También en Chile sí contenemos lo que son las mantis religiosas. Las mantis religiosas son muy pequeñas, a diferencia de lo que la gente piensa, las mantis religiosas son del porte de un dedo, no son grandes. Entonces, para que se hagan una idea, de hecho, muchas veces los insectos están muy relacionados con su entorno. Nuestra mantis religiosa es muy fea a comparación del resto de mantis religiosas que existen en el mundo. Un poco más adelante se las voy a mostrar. ¿Pero por qué? Porque nuestra mantis religiosa está adaptada para los bosques chilenos. Ya se camufla con un palo, prácticamente. Y tiene las posturas de las manos como si estuviera en forma de rezo. Acá nosotros podemos verla, acá es bastante pequeña para que se den cuenta, esta es como una hoja de boldo, si no me equivoco, para que vean que es bastante pequeña nuestra mantis religiosa. También está la libélula pantala, que es una de las libélulas más hermosas que hay en Chile, donde vive en el agua, en los lagos, en los ríos.
y su apariencia es muy elegante, es amarilla y prácticamente sus alas son como vitrales. Por eso es tan característica. Acá hay otra. También nosotros tenemos lo que son la polilla del chirón, que es muy conocida porque es una polilla de color verde, es totalmente verde, pasa desapercibida como si fuera una hoja. Y su forma es alargada y se puede encontrar en diversas partes del país. Otra cosa muy distinta es que nosotros no sepamos reconocerla. Otra de nuestros insectos son las catarinas, que nosotros tenemos chinitas que son endémicas de Chile y son distintas a las chinitas que no son chilenas. Ya no son, no es la típica chinita que nosotros vemos en todos lados, esa chinita no es chilena, no nos corresponde decir que es nuestra, porque nosotros tenemos las nuestras y esa en realidad no, pero está muy presente acá en Chile. ¿Y cuáles son los insectos más comunes de Chile? Porque una cosa no lleva a la otra. Una cosa es que sean muy bonitos, pero que casi no se vean. Y otra muy distinta que estén en todos lados. ¿Como cuál? Como la araña de Rincón. Yo dije yo no hablaba de arañas, pero acá solamente la nombro. Es uno de los que más se ve. Luego viene la cochinilla blanca de la vid. Esto estadísticamente es así, por eso yo lo pongo en este orden y así, porque para que se hagan una idea en realidad los insectos que más tenemos acá son plagas y por eso es tan importante la pega que hace el SAC. Luego está el carabajo de la harina, otra plaga, una plaga que se pone en los silos, que ataca cuando vienen los gusanos dentro del arroz, es de este insectito, ¿ya? Y para que por si es que querían saberlo, en realidad, hubo un tiempo, no sé si se acuerdan, el año pasado o el año antepasado, de que hubo como una plaga de gusanos en el arroz y en más de una marca de arroz. ¿A qué se debe eso? ¿Ya? Algo que desconoce las personas es que todo sale del mismo lugar. ¿Ya? Por ejemplo, para que se hagan una idea, cuando nosotros hablamos de cerveza, la cerveza Escudo, la cerveza Becker, la cerveza Cristal y la Báltica son de la misma cerveza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los agricultores lo que hacen es producir lo que es la malta, se manda a lo que son, pónganse ustedes la CCU, se elabora y luego estas marcas como la Baltiloca, o sea, la Baltiloca, la Báltica, disculpen, se salió, la Báltica, el escudo, la cristal, le agregan distintas cosas, ¿ya? Por ejemplo, por eso la cerveza cristal es tan licuada porque tiene un porciento de agua mayor a lo que es el escudo, aunque viene del mismo lado, ¿ya? Pasa lo mismo con todos los productos de Chile, ¿ya? Todos los productos acá en Chile vienen de una gran compañía que las subvende a los distintos negocios que nosotros consumimos, como son las marcas nacionales que nosotros ya estamos acostumbrados a consumir, ¿ya? Pero todo viene del mismo lado. Entonces, si es que hay dos marcas que tienen gusano, simplemente ustedes a partir de la etiqueta van a poder ver que viene de la misma fábrica, ¿ya? Y eso no es casualidad, para que se hagan una idea. Por eso muchas veces que un producto sea más barato no significa que sea malo, sino al final lo que nosotros estamos comprando es la marca. Por si es que quieren ir a ver ahora las etiquetas de sus productos y ver de dónde salen. Si es que coinciden dos productos de una misma empresa, déjenme decirles de que es lo mismo, simplemente. Y este escarabajito asquerosito estaba metido en uno de los silos de donde hubo la distribución del arroz, en ese momento de Tucapel, de la cuenta y no me acuerdo cuál más, y estaba lleno de estos gusanos. Y estaba muy lleno de eso, y eso es un poco control de la trazabilidad impresionante. Y acá está también lo que es la mosca del vinagre. Esta pequeña mosquita, déjala embarrada también, y es muy, muy jodida. Esta mosca se pega en una fruta, cagamos. No, perdón la palabra, pero así de simple. También tenemos lo que son los pololos. Los pololos no son
de Chile. Acá estos no son pololo, estos son sanjuanes, perdón. Esto es un pololo, pero me equivoqué, no sé por qué puse eso ahí. También acá nosotros tenemos distintos tipos de abejas. Ya esto más que nada se las nombro para que las conozcan. Nosotros tenemos la apis mellifera europea, que es la más conocida, la que nosotros fuimos en todos lados. Luego está la apis mellifera meda, que es la abeja carpintera. Luego está la abeja negra carpintera, que también es solitaria y forma colmenas, y estas son sumamente pequeñas. Y está la Centris analis. Nosotros acá en Chile tenemos aproximadamente como 30 tipos de abejas diferentes, para que se hagan una idea, y no crean que la apis mellifera es nuestra única abeja. De hecho, ella no es ni nuestra, para que sepan. Los insectos del mundo son bastante variados. De hecho, en zonas más tropicales, los insectos son mucho más hermosos. ¿Ya? Se van a empezar a dar cuenta ahora. Los insectos más hermosos del mundo se clasifican, obviamente. Primero están las mariposas. ¿Ya? Las mariposas tienen muchos colores, son muchos diseños. Las mariposas son impresionantes, vuelan, tienen algunas alas muy grandes, otras son muy, muy pequeñas. Están en todos lados, uno las puede cuidar en la casa, si sabe las condiciones básicas para que para que las mariposas crezcan, uno las puede cuidar, sus colores y los patrones sirven para atraer la oreja, para defenderse de depredadores, para muchas cosas. No son así porque sí, tienen una adaptabilidad que está diseñada para eso. Acá podemos ver, hay muchas. Esto es importante, esto se los quería mostrar. Acá ustedes pueden ver, acá pueden ver lo que son como pequeñas escamas, ¿ya? Estas pequeñas escamas son las alas de la mariposa. Esto que ustedes ven acá, cuando nosotros lo ponemos en un microscopio, se ve de esta manera. Y si ustedes lo pueden comparar, se parece mucho a lo que son las escamas de los peces. Acá nosotros podemos ver otro. Aquí está la espiritrompa, que miren, como hace como un círculo. Acá hay otra y otra. Y si se dan cuenta, esto se estira y se mete por acá, por el tubo polínico y llega hasta la recolección del néctar. Entonces está adaptado para eso. Miren cómo es. Otro de los insectos más hermosos que hay es el escarabajo joya, como yo ya les dije. Estos escarabajos tienen colores metálicos que son muy, muy brillantes y hay distintos colores, distintos tamaños, distintas especies. ¿Dónde hay más? En América Central y en América del Norte. Hay muchos, muchos. Así son. Para que se den cuenta de que en realidad son bastante pequeños. Esto debe medir 0, y algo centímetros, no, ni siquiera un centímetro. Las libélulas también tienen un cuerpo que es delgado, con alas transparentes, que son muy fascinantes, tienen muy ágil vuelo, son insectos que son cazadores. Las libélulas son carnívoras, eso es importante, algo que no les comenté. Los insectos pueden ser tanto carnívoros como herbívoros, pueden comer plantas, pero también pueden comer carne, ¿ya? No pueden hacer ambas cosas dependiendo del tipo de insecto. Estos insectos se encuentran en ambientes que son cercanos a las aguas, como los lagos, los ríos y los estanques, y sus colores varían dependiendo de la variedad de la libélula que sea. Pueden ser más oscuras, pueden ser más claras, dependiendo de muchas cosas. Las preguntas yo las hago al final, por si acaso, por si no les respondo entre medio. Además que tengo que buscar el chat, por si acaso. Y
Acá está de nuevo la mantis religiosa. Por cierto, si es que tienen dudas, anótenla. Ya, porque yo después cuando termino la presentación respondo preguntas, ¿ok? Para que no piensen que no les respondo, pero para que las tengan presentes. La mantis religiosa, como ya les mostré, la mantis religiosa de nosotros, que es de color café, verde oscuro, en otras partes del mundo no es así. De hecho, es bastante injusto, encuentro yo, porque es muy linda. Hay muchos tipos, siempre es depredadora y la podemos encontrar en distintos lugares, en regiones tropicales, subtropicales. La hembra, muchas variedades, muchos tipos de mantis religiosa devora al macho. No sé, no voy a tirar, no voy a poner las manos en el fuego diciendo de que todas, porque muchas veces no es así, no todas, ¿ya? Para que sepan. Estas son las más comunes, las que podemos encontrar en prácticamente todo el mundo, y estas son las que nosotros podemos encontrar en Brasil, en México, en distintos lugares. Estas en específico se llaman mantis religiosas orquídeas. ¿Por qué? Porque están donde están las orquídeas y están adaptadas para parecer una. Entonces, bastante hermoso. También están los que son las abejas pelágicas, que son abejas que son pequeñas, que son de colores brillantes, metálicos, y se encuentran en todo el mundo, en todo el mundo. Las abejas pelágicas son abejas del tipo Alictidae, adaptadas a medios que son costeros. Ya las podemos encontrar cerca de los roqueríos, de donde hay arena. La mayoría son solitarias y mientras que puedan formar unas pequeñas colonias, son importantes polinizadoras de plantas endémicas de las zonas marítimas, ¿ya? La mayoría de las abejas están adaptadas para plantas en específicas y eh, eso. Ahora voy a, ¿cómo decirlo? Vamos a desarrollar todo lo que yo ya les expliqué con insectos de Chile, ya insectos que ustedes pueden reconocer. El primero es el San Juan. Acá yo les voy a dar como un dato bastante importante que quizá muchos de ustedes lo saben, pero no está de más decirlo para el que no lo sepa. Los nombres científicos son sumamente importantes, ¿ya? ¿Por qué? A base de los nombres científicos, nosotros somos capaces de ir hasta la China y decirle al chino, yo quiero hablar sobre la forma elegans, y él va a saber que yo quiero hablar del San Juan, ¿ya? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nosotros acá en Chile a la palta le decimos palta, en México le dicen aguacate. Entonces, ¿cuál es el punto medio? El nombre científico, que es una regla universal que no cambia jamás, que va a ser Elafmorpha elegans, que tanto allá como acá lo vamos a saber. ¿Ya? Los nombres científicos es importante saberlos por eso, porque son la manera de comunicarnos en cualquier parte del mundo y saber de qué estamos hablando. ¿Ya? La morfología general del San Juan es una cabeza pequeña con mandíbulas que son masticadoras. Masticadoras quiere decir de que muerde algo, probablemente sean hojas, que sea herbívoro. Tiene 6 patas, como todos los insectos, que están bien desarrolladas y adaptadas para poder caminar. Como ustedes vieron, estas son patas caminadoras. Los tipos de alas que tiene son primeras alas elitro y las segundas son membranosas. El abdomen es segmentado y el color es verde metálico. Entonces, si nosotros queremos hacer como mi insectario, acá tengo todas las especificaciones que a simple vista nosotros podemos ver. Tiene patas caminadoras, tiene un aparato bucal masticador, tiene 6 patas, tiene 2 tipos de ala, una que es una ala elitra que está lignificada, que es impermeable, que si tiene esta ala impermeable, por debajo tiene una ala membranosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un insecto que es capaz de volar. El comportamiento de este insecto empiezan a salir en junio y alrededor de la localidad de San Juan.
se sienten atraídos por lo que son las luces artificiales. Los adultos se alimentan de hoja y las larvas son gusanos que son blancos. Normalmente estos gusanos dañan los cultivos, ¿ya? La mayoría de los coleópteros son así. Lamentablemente, si ustedes encuentran coleópteros en la tierra, de sus cultivos tienen que sacarlos, porque estos coleópteros lo que hacen es comer las raíces, entonces vamos a matar nuestras plantas a partir de que se desarrolle el gusano. No, eso no pasa así. Entonces, siempre van a aparecer estos coleópteros, ya cada vez que nosotros removemos la tierra van a aparecer, entonces yo les recomiendo agronómicamente sacarlos. Si los quieren cuidar, ya cuídenlos. ¿Cómo les va a salir eso? La verdad es que no sé, nunca lo he hecho. Pero eso, si sale este gusano en particular, va a salir este o uno parecido. Luego está el peorro, Megabaris chilensis, un insecto endémico de Chile que tiene una cabeza pequeña, hipógnata, que mira hacia abajo, con 6 pares de patas, o sea, 6 patas, 3 pares de patas. Tiene unas alas élitras muy duras que protegen. Tienen un abdomen que es grueso y generalmente es negro o gris con superficie rugosa. Cuando se siente amenazado, este insecto levanta el abdomen y empieza a expulsar un líquido con un olor muy desagradable, por eso se le llama peorro. Este mecanismo se llama defensa química y es un insecto que es terrestre y es muy lento. Acá en Chile es nativo de Chile central y del norte chico y se encuentra en regiones como Valparaíso, Metropolitana, Coquimbo, Atacama, en O'Higgins, y es muy común encontrarlo en las zonas secas. El burrito o Rimipenes humeralis, si no me equivoco, es un tipo de gorgojo. Existen muchos tipos de gorgojo, este en específico es el nuestro. Como que les digo, tiene 6 pares de pata, igual que el resto, tiene unas alas endurecidas que protegen a las alas membranosas, puede tener capacidad de vuelo, pero no es muy común verlos volando, ¿ya? Puede que tenga alas, pero no significa que las use, ¿ya? Pero las tiene. El tamaño es de pequeño mediano y puede medir hasta 1 centímetro. En realidad, yo encontré unos que son bastante grandes. De hecho, me arrepiento tanto porque la otra vez me encontré uno y no le saqué fotos suficientes. Yo le hubiera sacado muchas fotos más porque en realidad es difícil encontrarse estos insectos en la ciudad. La verdad es muy triste. Para poder encontrar estos insectos uno tiene que ir a la montaña muchas veces. El comportamiento que tiene es que se alimenta de material vegetal. Las larvas viven en el suelo igual que el resto. Las vamos a encontrar igual que el resto. Es la misma larva prácticamente, solamente que en la fase adulta cambia muchísimo. Muchas veces es nocturno o crepuscular y puede actuar como una plaga secundaria. La distribución acá en Chile es que la podemos encontrar en el Valle Central, en sectores agrícolas, en matorrales y en bosques escleróficos. La madre de la culebra es otro de nuestros insectos más comunes de acá de Chile. Tiene una cabeza pequeña con mandíbulas que son masticadoras, tiene 6 patas, tiene dos pares de alas, unas que son blandas y otras alargadas, y debajo de las alas élitras hay unas membranosas que le permiten volar. El comportamiento que tiene es que se ve frecuentemente en la primavera y en el verano y suele tener bastante tiempo en estado de larva, la verdad, este insecto. Cuando pasa a ser adulto es bastante poco el tiempo, si no me equivoco, creo que son 7 años en estado larva y 3 años en estado, no, 3 años mucho, son 6 meses, creo, en estado adulto, para que se hagan una idea de la cantidad de años que tiene que pasar en estado de larva este insecto para vivir.
La distribución acá en Chile es bastante común, acá en la zona central de Chile, en la Coquimbo hasta el Biobío, y es muy común en los huertos o borde de camino. Es bastante peculiar porque, por ejemplo, acá en la región de Valparaíso, cuando hubo el incendio y en el Parque Botánico y se quemó el Parque Botánico, este insecto en particular fue muy afortunado porque al estar bajo la tierra sobrevivió a esto. Y muchos surgieron después del incendio, para que se hagan una idea de la resistencia de estos tipos de insectos. Acá está nuestra querida abeja caupolicana. La abeja caupolicana es la Apis melipona, si no me equivoco en el nombre científico. Esta abeja es nuestra abeja endémica, nuestra abeja nativa de Chile. Tiene una cabeza robusta con unas mandíbulas que son masticadoras, con ojos grandes, antenas geniculadas y tiene 6 patas, 2 pares de alas membranosas y es muy poco agresiva. No tiene aguijón, entonces no nos va a picar. Hace un nido de manera individual, pero normalmente viven como en colonias. Vamos a encontrar muchas en un lugar, pero no van a estar juntas todas. No es una abeja de producción de miel, ¿ya? ¿Cuáles son las plantas que poliniza esta abeja? Son las astroemerias, el quillay, el espino, los boldos y esos. Acá en Chile la podemos encontrar en distintos lugares como la región de Valparaíso, la metropolitana, la de O'Higgins, la del Maule, Ñuble y Biobío. Y esta abeja en particular es bastante triste, pero está en peligro de extinción. También tenemos acá en Chile lo que son las polillas de emperador. Tenemos distintas clases de estas polillas. Tienen 2 pares de alas que son terciopeladas. Eh, Son peluditas. Al final tienen las antenas también que son peludas y las hembras normalmente son más anchas y ponen los huevos. De los machos normalmente son más robustos. El comportamiento de esto es que vive algunos días nomás, su única función es la reproducción y las larvas orugas se alimentan en varias especies como puede ser el litre, el quillay y el boldo, y las orugas son bastante grandes. El ciclo de vida es anual, aparecen a fines de la primavera y comienzan en verano. Acá en Chile se distribuyen desde la zona centro al sur del país, desde Valparaíso al Biobío, y no los podemos encontrar en zonas rurales como en Pichidegua. La avispa, en específico, esta avispa es la Bembex brulei, es un tipo de avispa bastante particular porque es azul con patas amarillas. Yo he tenido tengo la fortuna de que tengo un espécimen en mi insectario de esta abeja que me encontré por casualidad, muy, muy casualidad acá cerca de mi casa. Entonces, para que se den cuenta de que en realidad sí las podemos encontrar en distintos lados si es que sabemos buscarla. El abdomen que tiene es alargado, puede ser de color azul o de color amarillo también. Mide de 2 a 2,5 centímetros y esta es carnívora, entonces tiene una mandíbula masticadora. El comportamiento de esta avispa es solitaria, no vive en colmena ni forma enjambre, es solitaria. Caza activamente lo que son las moscas y otros insectos y construye los nidos por debajo de la tierra. De hecho, yo tengo en mi perfil de Instagram un video sobre la Bembex brulei que yo pude grabar acá cerca de mi casa, de hecho. Y la distribución acá en Chile es una especie que es endémica de Chile, que solamente la tenemos nosotros y la podemos encontrar desde San Juan hasta la región de Valparaíso, que es donde yo me la encontré. Los métodos de estudio para la entomología, esto es lo último, ya por si acaso, esto es lo último, después voy a terminar y voy a irme por si es que me quieren hacer un par de preguntas, ¿ya? Los métodos de estudios que tienen la entomología, hay distintos tipos, yo solamente se los nombro, pero más que nada yo les digo que es observar a los insectos en su entorno y cuando ya estén muertos ya hacer el insectario. Yo no enseño a la recolección de insectos ni a la preservación de insectos vivos, ya por si acaso, solamente insectos muertos, el exoesqueleto del insecto es lo que a mí me interesa para la recolección.
por si acaso, porque en realidad me ha pasado de que alumnos anteriores me han preguntado cómo sofocar al insecto para poder utilizarlo, se lo encuentran vivo y lo quieren sofocar para poder meterlo a la colección. Ya, no hagan eso, no me pregunten porque yo no les voy a decir cómo hacerlo tampoco, ¿ya? Eh, Está la observación directa, que es observar a los insectos en el entorno natural, donde se puede estudiar su comportamiento, la interacción y los hábitos alimenticios que tiene esta especie, comúnmente en su área, que puede ser el campo, puede ser un bosque, distintos lugares. Luego está la colección de los espécimes, que es recolectar los insectos usando diversas técnicas como redes, trampas y algunos tipos de clasificaciones. Ya esto más que nada es como investigación de laboratorio. Luego está el estudio de siglos de vida del insecto, que es observar el desarrollo del insecto desde el huevo hasta la forma adulta, y esto puede comprender los procesos de metamorfosis, como la holometábola, la hemimetábola o la metábola, que es la que les nombré por encima, y las necesidades de cada uno. El estudio genético ya es un estudio directamente relacionado con lo que es laboratorio. Luego está el marcado de seguimiento, que se marcan algunos insectos con etiquetas visibles para poder estudiar los patrones y se deja en el medio para poder ver qué hace. Realmente es una técnica de investigación que es ecológica y migratoria. El estudio de campo y de laboratorio se combinan investigaciones en el campo, donde se observan los insectos en su hábitat natural, y en el laboratorio, donde se controlan las condiciones específicas del ambiente para hacer que el insecto se comporte de la misma manera en el laboratorio como se comportaría en el campo. El muestreo es que se utilizan técnicas de muestreo estadístico para poder recolectar y estudiar a los insectos en distintos hábitats o condiciones, como que los ponemos a prueba y se va sacando cada uno de esta situación. Y está la microscopia, que se utilizan microscopios para poder estudiar la anatomía interna del insecto directamente. Para poder hacer esto hay que mover el insecto. La recolección es súper simple, la inmovilización para insectos muertos. Vuelvo a decirlo, el método que yo utilizo es el método de secado, secado natural. ¿Cómo se utiliza? Es colocar a los insectos en un lugar que está seco y bien ventilado, y esto permite que los insectos se deshidraten y se endurezcan de manera natural. Es importante no exponerlos directamente al sol porque pueden perder las tonalidades que tiene el insecto, ¿ya? El uso de siligel, el siligel es lo que viene como en los zapatos, es bastante beneficioso. También podemos hacerlo para que sacarle la humedad al insecto, pero al momento de hacerlo, tienen que considerar de que pueden quedar las pelotitas marcadas en el insecto, ¿ya? Pueden quedar marcadas en el abdomen o pueden marcar en distintos lados. También existe la conservación en líquido del insecto. Yo personalmente les recomiendo, si es que lo van a hacer en el líquido, hacerlo en alcohol, no hacerlo en formaldehído. En realidad el formaldehído no se los van a vender, pero yo se los quería nombrar para que ustedes supieran cuál es. El formaldehído al final es como si ustedes ven como esos videos de Estados Unidos donde son como eh, petos, chihuahuas, así como en conservación dentro de frasco, es en forma de hilo, ¿ya? Asegura al final que se va a reservar, pero en realidad el alcohol asegura lo mismo. El montaje, la preparación es usar alfileres entomológicos. Existen los alfileres específicos para los insectos que son mucho más pequeños de un alfiler normal, y la posición es colocar al insecto sobre una base, normalmente en un ángulo donde se vean normales las partes del insecto y también se pueda poner de una manera común, de cómo el insecto vaya a estar, no los pongan en formas raras tampoco, así como un insecto con las patas en la cintura, eso no pasa, ni tampoco se va a quebrar, ¿ya? Se puede hacer un secado adicional, y el almacenamiento deben guardarse en cajas de colección en divisiones para evitar que se muevan. Las cajas deben mantenerse en un lugar fresco, seco y libre de plagas, para poder evitar tanto la humedad de los insectos o algún tipo de plaga que se vaya a meter, algún tipo de hongo que se vaya a meter. Eh, eso.
Y algunos consejos que, como para terminar y empezar a, hacerle las preguntas, no sé si me hagan las preguntas. Asegúrense de que el insecto esté completamente seco antes de almacenarlo, porque si no pueden tener hongos, ¿ya? Si los insectos están en líquidos como alcohol, hay que asegurarse de que el frasco esté bien cerrado y bien etiquetado y evitar la manipulación demasiado de los insectos, ya que son frágiles y pueden dañarse muy fácil. Y eso. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a ir al Teams. Las primeras preguntas que respondo siempre son las que están escritas. Ya, denme un segundo. Ya, Diego, tienes una pregunta. Hace rato te vi con la mano levantada, disculpa, estaba pendiente igual, para que sepas. Ya, dime. Si quieren, por mientras me pueden hacer las preguntas al chat para ir respondiéndolas si es que tienen dudas. Una plaga cuarentenaria es como una plaga que no puede entrar al país, ¿ya? Bajo ningún punto de vista esa plaga puede entrar al país. Por ejemplo, yo les voy a nombrar como una historia súper por encima, ya se las voy a nombrar porque es un poco extensa igual, pero hay una historia que es bastante famosa acá en Chile, que es la historia del Cabernet Sauvignon, que es una cepa de vino que en Francia se extinguió, se erradicó. ¿Por qué? Porque a base de una plaga que exterminó el 100% de las plantas del Cabernet Sauvignon que estaba allá. Entonces, a partir de ese fenómeno, se empezó a hacer porte injerto, distintas cosas, pero una plaga cuarentenaria al final es una plaga que si entra al país, eh, va a dejar la cagada, como les estaba explicando, se va a comer todos los cultivos y no va a haber ningún tipo de control biológico que nosotros podamos hacer para poder controlarlo. Si es que llega a entrar una plaga así al país, es como muy parecido a lo que pasó con el COVID. Es como no se puede controlar. Al final pero también están los que son las plagas secundarias, que son plagas que a pesar que a nosotros no nos interesa que entren al país, si es que entran, podemos hacerles tratamientos para poder evitar que sean dañinos, ¿ya? Las plagas cuarentenarias, sí o sí, hay que evitarlas. Si es que, por ejemplo, llega como un barco lleno y aparece una, hay que mandarlo de vuelta. No puede entrar a nuestro país. No. Eh, sí, los insectos tienen sistema... dame un segundo. A ver, vamos. Los insectos tienen sistema nervioso. Eso, la verdad es que ya desconozco, la verdad, si es que pueden sentir o no dolor. Lo que sí está comprobado es que tienen reacciones al momento de tener como esa estimulación de ya sacarle una pata. Obviamente va a tener una estimulación, ya saber si es que el insecto le duele o no. Es bastante complicado, es como parecido a las plantas. No sé, las plantas no nos dicen, pero tienen reacciones. Así que algo debe hacer. A ver, la otra pregunta, ¿los San Juan no son los mismos que los pololos? No, los San Juanes son coleópteros que son chilenos, son de acá de Chile, son un tipo de como chinita, un escarabajo al final, que son de acá, pero los pololos no son de acá, son una plaga que vino desde Australia y se asentó acá y se quedó acá. Y probablemente se haya cruzado con algún tipo de San Juan, que al final son como de la misma familia, si no me equivoco, y a base de eso eh, se quedaron acá. De hecho, son muy grandes, son distintos, pero no causan daño a gran escala, entonces como que los dejamos ser. Respecto al insectario, si encuentro un insecto seco, ¿hay formas de rehidratarlo para poder mover las patas? Sí, puedes rehidratarlo. ¿Cómo puedes rehidratarlo? Pucha, igual es un poquito complicado. Yo te recomiendo, sinceramente, poner cáscaras, si es que puedes, cáscara de naranja, ponla cerca del insecto, no encima del insecto, pero cerca y la humedad que va a salir desde esa cáscara puede ser que se le entre el insecto y otra manera que puedes utilizar
es a partir de como un esparsor y hacer encima una vez, 2 veces, mientras más chica sea el gramaje de la gota, mejor, ya por si acaso. Eh, las tijeretas, cuando dejan de ser una plaga, las tijeretas directamente son plagas cuando son larvas. Ya la mayoría de las plagas son al momento de ser larvas, son plagas porque ¿cómo nos afectan nuestros cultivos? Consumiendo. Entonces, si el insecto no consume nuestro cultivo, en realidad no es una plaga. Una plaga, al final la definición de plaga es cualquier individuo vivo que provoque algún tipo de deterioro en nuestros cultivos, ¿ya? Puede ser cualquiera, puede ser una plaga que sea un ratón, puede ser una plaga que sea un ave, puede ser un insecto, puede ser un hongo, puede ser cualquiera de esos. Cualquiera de esas definiciones es una plaga. La recolección de insectos, sí, es la época más fácil es cuando termina la primavera. Por ejemplo, cuando hay heladas, los insectos suelen morir, porque muchos insectos no están preparados para la resistencia a los climas, a los cambios bruscos de clima, como la lluvia o como eh, las temperaturas bajo cero. Por ejemplo, las plantas cuando hay temperaturas bajo cero se les rompe la segunda pared celular de la planta, haciendo de que ocurra lo que es la necrosis. Simplemente los insectos se mueren congelados. Entonces, si es que hay como una helada, les recomiendo ir debajo de los árboles, porque los insectos como que les da un shock y se caen de los árboles y quedan en el suelo. Entonces ahí es más fácil encontrarlo. Eh, para colocar el siligel, yo recomiendo sinceramente romper el siligel, pero colocarlo en otra bolsita, ¿ya? En una bolsita de algodón, si es posible. ¿Por qué? Porque normalmente vienen en una bolsita que es de papel y esa, al ponerla cerca del insecto, muchas veces puede absorber la humedad del insecto y puede al mismo tiempo absorber lo que son los hongos, ¿ya? Entonces, lo que yo recomiendo siempre es como abrirlos y ponerlos en otra bolsita que sea de algodón donde no haya como este riesgo, pero también es muy factible la posibilidad de abrirlos y poner el insecto dentro. Si ustedes ponen el siligel y el insecto en la parte del medio, se les va a salir toda la humedad del insecto, pero pueden correr el riesgo de que tenga esas pequeñas pelotitas del siligel. Ese es como el pequeño riesgo. Igual tengan precaución con el tema del siligel porque muchas veces los niños los consumen y es bastante tóxico para los niños. Entonces es como hacerlo con precaución. Y al momento de utilizar los datos para poder priorizar qué datos poner en mi insecto, yo te recomiendo colocar lo siguiente. Primero, qué insecto es o qué insecto tú crees que es, ¿ya? ¿Dónde lo encontraste? En la fecha que lo encontraste y alguna característica básica. A base de eso y la reconexión del insecto, tú puedes buscar más información de él y normalmente yo te recomiendo esos datos básicos que son los tres, el nombre, dónde lo encontraste y la característica debajo del insecto, pero al mismo tiempo tener como tu cuaderno de investigación donde tengas como una investigación más a fondo del insecto, donde ahí tú ya puedas poner el aparato bucal y a base del aparato bucal tú puedas poner qué alimento es el que consume el insecto, ¿cachai? Así como que somos todos unos pequeños investigadores al final, pero nosotros una cosa es tener nuestra investigación escrita en un libro y otra cosa es tener nuestra investigación para que la gente lo pueda ver, ¿ya? Así que eso. ¿Alguien tiene otra pregunta? Denme un segundo mientras que voy a ir a cortar la grabación y vengo.